Buenos días a todos. En primer lugar, deseo agradecer a los organizadores de este cuarto simposio sobre la teología del cuerpo, en particular a Peter Colosi y al padre Miguel, que me hayan invitado a conocer y a trabajar con un grupo de personas que, bajo el impulso de nuestro amado Juan Pablo II, hemos dedicado muchas horas de nuestra vida intelectual a estudiar e intentar desentrañar esa obra, la teología del cuerpo, que nos dejó como legado. Nos encontramos al final de una civilización que se tambalea, impotente y sin recursos intelectuales y morales, asentada sobre un desarrollo no logrado de algunos de los mayores dones que el Creador nos ha dado: la libertad y la sexualidad. He sabido que en la filosofía moderna, principalmente por obra de Kant y Feuerbach, se produce el llamado giro antropológico de la filosofía moderna, donde el hombre se pone en el centro de sus intereses, también de los intereses intelectuales. Recordemos a Kant, que tras sus célebres preguntas: ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué es el hombre?, concluye diciendo que las tres primeras cuestiones dependen de la cuarta. La antropología se sitúa así en el centro de todo posible discurso. Algunos han interpretado ese antropocentrismo moderno como una renuncia al teocentrismo medieval. Juan Pablo II manifestó en su primera encíclica Dives in Misericordia que no tiene por qué darse dicha contraposición si se advierte que desde la encarnación hay una persona, la de Cristo, que es Dios y hombre a la vez. Nos hallamos ante un simposio que lleva por título Et verbo caro factum est, en el contexto de un autor, Karol Wojtyła, que, según afirman sus biógrafos, es el pensador cristiano, yo diría católico, que más en serio se ha tomado el giro antropológico de la filosofía moderna. Para centrar el discurso, teniendo en cuenta de que llevan ustedes muchas horas aquí sentados, es un discurso difícil. Me han cargado, Peter Colosi me ha puesto un tema muy difícil. ¿Eh? Pero la gente está cansada de escuchar. ¿Eh? Para centrar el discurso se podría comenzar reconociendo que la modernidad ha hecho al menos dos grandes hallazgos. Julián Marías, que es un pensador español, de donde yo procedo, los califica de descomunales, descubrimientos descomunales, inmensos, que la modernidad, que a su vez, al hacer esos descubrimientos, a su vez los ha colocado en el centro de la antropología, a saber, la libertad y la sexualidad. Dos cuestiones anteriormente consideradas como menores en el pensamiento anterior. Y en el caso de la segunda, algo así como algo cuasi pecaminoso, un mal menor que había que tolerar para la conservación de la especie. En fin, esto estaba claro que había que continuar. Lo cierto es que asistimos a las últimas consecuencias de haber desarrollado esas dos realidades de un modo dislocado. Hoy en día hay un concepto dislocado de la libertad y no digamos de la sexualidad. Karol Wojtyła los hizo objeto de su reflexión en sus tres obras principales: Amor y responsabilidad, Persona y acción, y Varón y mujer los creó, en cuyo tratamiento se observa como un increscendo cada vez mayor hasta situarlos en otra dimensión, como parte importante de la imagen de Dios, tanto la libertad como la sexualidad.
Me adentré en la teología del cuerpo hacia los años 90, después de haber leído y releído una y otra vez la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, que precisamente este año, en 2013, celebra los 25 años de su publicación. Es un documento que, en fin, no es una encíclica, es una carta apostólica, pero que abre un antes y un después en la antropología, dentro del magisterio de la Iglesia, en mi modesta opinión. Hay autores que han enfatizado que Juan Pablo II dejara la teología del cuerpo al margen del magisterio oficial de la Iglesia, presentándola más bien como autor privado, algo parecido a como ha hecho Benedicto XVI con sus libros de Jesús de Nazaret. Que dice, bueno, si me pueden dar ustedes sugerencias, es una maravilla ese talante propositivo en tono menor de Benedicto XVI que nos ha conquistado a todos. Hoy sabemos que la teología del cuerpo era una obra ya planeada y prácticamente terminada de Karol Wojtyła antes de subir al pontificado, que al no estar aún publicada la fue dictando poco a poco en audiencias, antes y después del atentado. Sin embargo, la carta apostólica a la que me refería, escrita de puño y letra y además en polaco, no es un texto más de Juan Pablo II que le hayan escrito otros, sino en polaco. Y sobre todo en los densos números 6 y 7, que habla de la creación, de los relatos de la creación, ofrece no solo una apretada síntesis de su pensamiento personal, sino que lo dicho ya es como completado y como terminado al afirmar que la plenitud de la imagen de Dios se halla en la comunión de personas y en concreto en la unidad de los dos, varón y mujer, unidad que refleja, en cierto modo, la comunión de personas de la triunidad divina. Por tanto, se puede decir que la teología del cuerpo, como toda gran obra, no se trata de un pensamiento cerrado, sino que el propio Juan Pablo II lo sigue madurando en otros textos a lo largo de su vida, en la Carta a las Familias, por ejemplo, y le sigue dando vueltas, como vueltas de tuerca, se dice en español cuando estás poniendo una tuerca y la vuelvas a apretar para que quede todavía más fijo, ¿no? Y la última, según mis conocimientos, la última vuelta de tuerca la da en 1995 en la Carta a las Mujeres, en las vísperas de la conferencia de Pekín, en la que él estuvo muy implicado. En otros dos párrafos, el 7 y el 8, de los que deseo partir hoy, como desde la cima final de la propuesta de Karol Wojtyła y Juan Pablo II, para abordar el tema propuesto para esta intervención, que es dualidad y complementariedad varón-mujer. Dice así el texto escogido: varón y mujer son complementarios no solo biológicamente, se hablaba en la ponencia anterior, y psíquicamente, que es evidente, sino ontológicamente. Se trata, sigue diciendo el Papa en el otro número, de una unidualidad, uno y dos, relacional, complementaria. Lo dice y lo dice. Y aquí estamos nosotros diciendo, ¿y eso qué quiere decir? ¿Y eso qué quiere decir? Yo lo leí por primera vez en un resumen que había hecho la prensa y me quedé, casi me entró un mareo. Cuando leí en el periódico, digo, pero es que esto es increíble. Que semejante bomba se entere uno por la primera plana del periódico. ¿En qué consiste la complementariedad ontológica? ¿Alguien en el mundo sabe esto? ¿Y qué quiere decir unidualidad relacional? Comenzaré contando lo que relata el cardenal Scola a propósito de la Mulieris Dignitatem, cuando me parece que él también trabajaba en la Congregación de la Doctrina de la Fe, al mando de la cual estaba el entonces cardenal Ratzinger, como es sabido. Cuando el Papa les pasó el borrador de la Mulieris Dignitatem, supuesto que ya
traducido al latín al menos, ¿no? En el que sostenía que la unidad de los dos es la plenitud de la Imago Dei, y le dijeron: santidad, esto no se puede decir. Y al preguntar por qué, pues tímidamente el cardenal Ratzinger, supongo, le informaron de que eso mismo había sido explícitamente negado en la teología católica, por los grandes, la teología católica occidental. Célebres negaciones contenidas en el De Trinitate de San Agustín y en la Suma Teológica de Santo Tomás decían justamente que eso era un error y que no se podía decir. Lo cierto es que con ocasión de esa observación se reestudió de nuevo y a fondo, como les dijo Karl Wojtyła, estudiar por qué, cuáles son las pegas. Se volvió a estudiar a fondo, con profundidad, y al menos a mí me ha conmovido leer al cardenal Ratzinger corrigiendo a su amado maestro, San Agustín, al detectar que Agustín, en la analogía psicológica de la Imago Dei, que a la vez es una Imago Trinitatis, deja fuera de la imagen las relaciones interpersonales. Y dice, claro, esto es un poco fuerte, lo dice Ratzinger a Agustín, ¿no? Digo, esto es un poco fuerte porque las relaciones interpersonales, digamos que son importantes en nuestra vida, ¿no? Y más profundamente que las relaciones interpersonales que nosotros en la vida vamos estableciendo libremente, las relaciones originarias que nos constituyen, como por ejemplo la filiación. La filiación es una relación. Ser hijo no es un accidente para nosotros. No es algo meramente operativo, ni siquiera electivo. Nadie ha elegido estar aquí. Ser hijo es algo ontológico. No sabemos bien lo que es ontológico, pero es ontológico. Es decir, si no soy hijo, en mi caso hija, no soy. Si no soy hija, no soy. ¿Y eso qué es? Pues que ser o no ser datis de cuestión. Y eso es ontología. Ser o no ser. De aquí que a partir de ese momento, de la Muriens Dignitatem, se recupera ya en el magisterio, ya estaba incoado en el Vaticano II. El célebre Gaudium et Spes, que dice: el ser humano es la única criatura que ha sido amada de un modo absoluto y no alcanza su plenitud sin el don sincero de sí a los demás. Pero bueno, hay gente que eso le parece que son dos afirmaciones superpuestas y que hasta qué punto se conjugan y se entrelazan entre sí. Hay opiniones para todo, ¿eh? Pero en fin, el asunto ya estaba plasmado en el Vaticano II, pero Muriens Dignitatem es una bomba. De aquí que a partir de ese momento se recupera para la noción de persona su carácter relacional, como elemento constitutivo, ontológico, es decir, previo a la acción. La persona humana es un ser relacional, aunque todavía no haya tenido ninguna relación. Porque si es relacional. La persona es subsistencia relacional, también en el caso de la persona humana, como la describió ya la teología católica del siglo IV al aplicarla a las personas divinas. Sin embargo, esa relacionalidad ineludible se había perdido en la primera vez que la noción de persona se aplica al ser humano, como es conocido en la célebre definición de Boecio, en la que se reduce la subsistencia a mera sustancia y la relacionalidad brilla por su ausencia. Con lo cual, se pierde en la definición de Boecio la analogía entre la persona divina y la persona humana. Él ya sabía que la definición que él daba de persona humana no servía para Dios, pero en fin, era lo que se le ocurrió, o lo que él pudo. Pero claro, no sale de Aristóteles. Los capadocios habían salido de Aristóteles y él vuelve a Aristóteles. Con lo cual pierde el invento.
Me ha alegrado leer en el compendio de la doctrina social de la Iglesia que se describa al ser humano como una subjetividad relacional, que es otro modo de decir más actualizado, subsistente relacional. Y esta descripción, que no definición, de lo que es ser persona, está acorde con un sólido principio filosófico que reza: operari sequitur esse. El obrar sigue al ser. Primero hay que ser y solamente si eres puedes obrar. Dicho con otras palabras, si la persona establece relaciones interpersonales a lo largo de su biografía, es porque su ser más íntimo es ontológicamente, su ser es relacional, antes de la operación. Es relacional a radice, diría Zubiri, que también es otro pensador español al que he estudiado un poco a fondo. Somos constitutivamente relacionales antes de establecer la primera relación, que suele ser con la propia madre. Y luego ya viene el padre, porque nacemos y nos vamos desarrollando poquito a poco. Esto que el ser humano sea ontológicamente relacional ha sido una cuestión repetidamente planteada por los personalistas del siglo XX. Recuerdo que después de haber terminado filosofía, el primer trabajo que hice fue en Gabriel Marcel. Y esto lo decía, por ejemplo, decía Marcel: el ser es el lugar de la fidelidad. Y yo me quedaba, digo, ¿qué querrá decir? El ser, que a mí me han explicado en metafísica, que tendrá que ver con los sentimientos y con las actitudes y con... No sabía cómo unir el ser con la fidelidad, pero lo decía, clarísimo. Somos, dice Gabriel Marcel, en la medida en que estamos comprometidos con alguien, en la medida en que somos fieles a esas personas con las que estamos comprometidos. En esa medida somos, si no, tenemos, divagamos, soñamos, imaginamos, pero nuestro ser es muy chiquitito, muy chiquitito. Y somos más en la medida en que hemos tenido encuentros personales, personas que nos han marcado, personas con las que nos hemos comprometido y a las que, a pesar de los pesares, no les dejamos. Bien, pues se trata de volver al ser. Cuestión difícil. Y reconocer que en nuestra tradición filosófica, que ha hecho muchas cosas buenas, se han situado a nivel puramente operativo cuestiones que son mucho más radicales. Por ejemplo, la libertad, que siempre en el humanismo cristiano, o en el humanismo renacentista, que eran cristianos todos, y católicos muchos, eran italianos, Tomás Moro, todos los humanistas eran cristianos y católicos. En el humanismo que ha cuajado en Europa, la libertad era libre arbitrio, es decir, la capacidad de escoger entre el bien y el mal, o en todo caso entre un bien y otro bien. Eso está en el campo de la ética, de la operación, que es importante. Pero quizá la libertad, ¿eso es libertad? Sí. ¿Eso es todo lo que se puede decir sobre la libertad? No. Puedo ejercitar la libertad y, por tanto, el libre arbitrio, porque ontológicamente soy libre. Ser y actuar no son lo mismo. El ser es constitutivo y la acción es consecutiva. Es una posibilidad que yo tengo gracias a lo que soy. Y no solo a cómo soy, sino a qué soy. Volviendo a la teología del cuerpo, cuando Juan Pablo II habla de la unidad de los dos, lo que se está evidenciando es la necesidad de una ampliación de la ontología, es decir, de lo que conocemos del ser, porque el ser ha sido muy poco estudiado. Hay filosofías realistas que están abiertas al ser y otras inmanentistas o idealistas que están
clausuradas o cerradas al ser. Pero eso no quiere decir que todas las filosofías realistas están abiertas al ser, pero que lo hayan pensado. La doctrina de los trascendentales y poco más. Una necesidad de ampliar la ontología porque desde la composición hilemórfica y desde las 10 categorías aristotélicas no se puede acceder a la persona. Esto, yo no conozco muy bien Estados Unidos, pero sé que hay un centro, un máster sobre la persona que se dedican a estudiar persona y acción. Me acuerdo que hace unos años estuvieron en unos cursos de doctorado de verano en el Escorial y hablé yo con uno de ellos y me decía, es que hemos llegado a dos conclusiones. Una, desde la composición hilemórfica, las 10 categorías, la persona ni se huele. Y es así. La teología del cuerpo está pidiendo una ontología peculiar para la antropología. O dicho con otras palabras, hace falta un nuevo paso, un nuevo descubrimiento racional, filosófico, accesible a la razón de todos. Descubrir una verdad es muy difícil. Hace falta un genio para descubrirla. Pero una vez que alguien lo ha descubierto, conocerla es muy fácil, porque uno dice, ¿y cómo no nos hemos dado cuenta antes? Porque la verdad tiene una fuerza de imposición, decía Zuiri, se impone por su propio poder. Pues nos hace falta un nuevo descubrimiento para clarificar adecuadamente la libertad y para explicar cómo la relación, esa relación ontológica, está ligada intrínsecamente con el ser. Cómo se pueden compaginar el ser con la relación cuando el ser, si es acto puro, no determina, solo actualiza. ¿Cómo puede haber una determinación dentro del ser como en cuanto distinto de la naturaleza? Es un tema fuerte, ¿eh? Es un tema fuerte. Que por otra parte, los teólogos que se dedican a teotrino lo han pensado mucho. Por eso han dicho, hombre, las relaciones no son propiamente sustanciales, son solo direccionales. Por eso no se pueden explicar con nombres de sustancia. Las relaciones son preposiciones, desde, hacia, en, pero no están hablando de la naturaleza. Fue Heidegger, me parece, el primero que dijo que el ser humano no era un ser a secas, sino ser con. Luego Levinas dice ser para. Y todo eso está recogido en Amulies Dignitatem. No basta incluso ser con, hace falta, lo importante del ser humano es que sea ser para. Y eso es el amor. El amor no es una cosa puramente operativa, es mucho más profunda. Tengo un amigo, un amigo es mucho más que amigo, es un maestro, una de las personas que intelectualmente me ha marcado más, que, a ver que ahora me he perdido porque no estaba en el papel. Bueno, se me ha olvidado lo que dice don Leonardo Polo. Él habla de la coexistencia, que el ser humano es coexistir. La identidad humana siempre es coidentidad. Pero sigamos que ya me vendrán. Para amenizar este arduo discurso, que comprendo que intelectualmente es un poco duro, sobre todo a estas horas, contaré que mi primera tesis doctoral, la de teología, versó sobre el amor de Cristo en la cruz. Ahí es nada. En fin, hay que ser ignorante para ser tan atrevida, ¿no? Pero se titulaba Passio Christi et Caritate en Tomás de Aquino. Trabajo que dejó en mi mente más interrogantes que respuestas, aunque solo fuera por la observación de un miembro del tribunal que la juzgó, que me dijo: ¿se ha dado cuenta de que está usted hablando del amor
y no ha nombrado ni una sola vez al Espíritu Santo, que es propiamente hablando la hipóstasis del amor en Dios, yo me quedé muda. Muda. Pero luego, dándole vueltas, digo, hombre, yo no he tenido la culpa. La culpa la tiene Santo Tomás, que es el que yo estudio a Santo Tomás y Santo Tomás tampoco lo dice. Hay un ponente en esta sala que ha trabajado mucho el tema del amor y tiene un libro que no he podido leer, pero que me gusta mucho el título, que se llama Amor es nombre de persona. Y con él he comentado en alguna ocasión que sería preciso hacer una antología del amor. Bien, pues antes de llegar al amor, o no, quizá no antes, sino para llegar al amor, que es una cosa parecida que llegar a la persona, es necesaria una ampliación de la ontología. En primer lugar, para explicar racionalmente mejor qué es ser persona. Ya hemos dicho que uno de los avances duramente logrado en el siglo XX es descubrir que la persona como subjetividad relacional, que ahora, pues bueno, aparece en los documentos del magisterio sin ningún tipo de problema. Eso quiere decir, tratándose de las personas, que el ser está traspasado por la relación. La teología lo ha tenido claro respecto a las personas divinas, en parte porque es una verdad explícitamente revelada. Una persona divina es padre, otra es hijo. Por tanto, paternidad, filiación son dos de las relaciones subsistentes de las dos primeras personas divinas. Esa subsistencia está completamente traspasada por la relacionalidad, es decir, no tiene otro nombre, paternidad. La primera persona de la divinidad, tal y como nos lo ha enseñado Jesús, Padre, nuestro Padre. Ya está, casi todo dicho, o todo. El problema, aún no resuelto en teología, es el nombre propio de la tercera relación personal de Dios, porque esta no está explícitamente revelada. Podemos decir, con una tradición secular, que es la gran desconocida, la relación que el Espíritu Santo, ¿quién le pone rostro? Porque tendríamos que descubrir el nombre de esa relación a partir de las otras dos, pero debe encontrar grandes dificultades la inteligencia de los teólogos, que más que explicarla la oscurece. Porque, ¿qué puede significar eso de expiración pasiva? Que a mí me han explicado en la Facultad de Teología. En concreto para mí es una expresión críptica, ininteligible, que me suena falso, aunque proceda de mi maestro Tomás, al que comprendo perfectamente que después de ver a Dios quisiera quemar sus obras, porque aunque tiene cosas sublimes de la Eucaristía, en esto digo yo que cuando lo vio dijo, ¿cómo he sido tan zoquete? De sabio es rectificar. Lo malo es que hay otros que al tomarlo al pie de la letra dogmatizan sus errores. Porque cuando un grande hace un error, hace falta otro mucho más grande casi que él para sacar del error. Me parece que parte del problema en este tema tan difícil se debe al cisma de Oriente, porque parte de la revelación, al menos oral, de la primitiva cristiandad se quedó en Oriente. Perdimos un poco, por no decir mucho. Y esa tradición oral de los primeros cristianos, encerrada en palabras arameas y griegas con las que se escribió la Sagrada Escritura. Porque el latín no tiene términos tan precisos como el griego para explicar la originalidad de la segunda procesión. De ahí todos los malos entendidos que ha habido en la teología en torno al famoso filioque. Filioque, el procede del Padre y del Hijo, que es verdad, pero según cómo se interprete. Volvamos a la antropología del cuerpo, ya que hemos subido a tan altas disquisiciones.
Hay otra propiedad de la persona, además de la relacional, que aparece en Karol Wojtyła. Habla del significado esponsal, esponsalicio del cuerpo y del carácter esponsal de la persona. Primer punto de la Mulieris Dignitatem, ¿eh? Y luego en la teología del cuerpo también está. Hace escasamente 2 meses coincidí en Italia con otro cultivador de la teología del cuerpo que no se había enterado de que había este congreso, pero en fin, ya nos iremos encontrando todos. Que está haciendo una edición crítica de la teología del cuerpo en francés. Y me comentó que se encontraba con una enorme dificultad porque en francés no sabe, porque no existe la palabra esponsalidad. Y tenía mucho interés porque le habían pedido que hablara sobre eso. ¿Cuál era mi opinión respecto a si el celibato apostólico tiene también una dimensión esponsal? ¿Y qué piensas? ¿Tú qué piensas? Porque yo leo Juan Pablo II y a veces no entiendo, decía. Y era muy listo, ¿eh? Sabía mucho además. Bueno, esa cuestión la abordaré después, pero coincidí con él en que tampoco existe en castellano el término esponsal. El más cercano es esponsalicio. Eso quiere decir una cosa muy clara, que se está abriendo ante nosotros, ante nuestros ojos, una verdad anteriormente desconocida, que Karol Wojtyła la vio y nos lleva ahí detrás a ver qué encontramos nosotros, ¿no? Pero tan desconocida que aún no tiene nombre. Hay que crearlo para describirlo. Volviendo a Juan Pablo II, el cuerpo para él es expresión de la persona. Eso ya lo dice claramente en Persona de Acción, que como yo lo leí además en una mala traducción del polaco, para mí fue un suplicio. Y dicen que es también el purgatorio de todos los seminaristas polacos, leerse Persona de Acción. Luego lo he vuelto a leer en una traducción mejor que han hecho ahora en España y, en fin, es otra cosa, se entiende más. Pero en mi primera lectura de Persona de Acción solo me quedó clara una cosa, que el cuerpo es expresión de la persona. Bueno, no está mal. O sea, la persona es lo más íntimo y el cuerpo expresa. Está bien. Y eso es muy propio de los orientales. Luego lo he leído en el Dokimov, hay mucha gente que dice que lo exterior siempre es expresión de algo que llevamos dentro. Bueno, pues expresión de la persona. Podríamos decir que el cuerpo materializa, hace visible, hace que nos pueda entrar por los sentidos algo que de suyo es invisible, que es el espíritu. Los antropólogos, yo coincido en una Real Academia a la que pertenezco con Arzuaga, que es digamos que es un antropólogo, bueno, positivista, pero claro, él lo que descubre a través de lo empírico, dice, claro, es que el Homo sapiens sapiens es materia consciente. Ahí es nada. Y los otros homínidos no llegaron a ser materia consciente. Si hemos dado un paso evolutivo de la materia inerte a la materia viva, a la materia que es consciente de que es. Bueno, pues el cuerpo humano, que es muy distinto a los cuerpos, a los animales, incluso a nuestros compañeros de viaje de los cuales nos separamos. No es que el hombre proceda del mono, ni mucho menos, pero sí tenemos antecesores comunes. Pero él explicaba, la Arzuaga a mí me gusta porque como las cosas que dice son verdad, igual están luego malinterpretadas, pero lo que dice es verdad. Dice, hombre, los primeros homínidos eran muy pequeñitos, nosotros a su lado somos gigantes, porque al ponernos bípedos ya fuimos creciendo hacia arriba. Bueno, pues el cuerpo hace visible lo invisible. En el cuerpo humano se visualiza, a través de la masculinidad y de la feminidad, un significado esponsal. ¿Y en qué consiste ese significado? Y como conoceréis mejor que yo la teología del cuerpo,
y he encontrado en una de las primeras que para Juan Pablo II el significado esponsal consiste en la capacidad de expresar el amor y de reconocer al otro como persona. De ahí que la condición sexuada que se descubre a través del cuerpo, siempre disyunto, o masculino o femenino, lo que está expresando es una realidad más profunda que tiene que ver con lo más interior del ser humano, que es la persona, que se manifiesta en el cuerpo. Sí, no, me queda muy poquito. Bueno, de ahí que la condición sexuada que se descubre en el... Y Juan Pablo II en esta línea hace todavía una afirmación que dice que el sexo es constitutivo de la persona, no solo atributo suyo. Eso hay que pensarlo. La condición sexuada tiene una característica, desde el punto de vista genético es un 3%, pero con una peculiaridad que tiñe todo el ser humano, desde cada célula del cuerpo hasta las dimensiones psíquicas y afectivas. Toda la naturaleza psicosomática del ser humano está transversalmente teñida por la diferencia sexual. Por tanto, el asiento originario de esa diferencia no puede estar en la dimensión psicosomática, sino en otra dimensión más radical. Eso es lo que yo entiendo de Juan Pablo II, cuando dice que el sexo es constitutivo de la persona. Y me confirma, puesto que la condición sexuada es absolutamente transversal. En los pensamientos, los sentimientos, esto lo decía Feuerbach, que en eso acertó, en otras cosas no, pero en eso sí. La esponsalidad, ¿en qué consiste? Es una relación dual cuyos términos son el esposo y la esposa. Y aunque no tengamos ni siquiera vocablos para describirla, se trata de algo, se trata de una de esas realidades que, como el tiempo, como le pasaba a San Agustín con el tiempo, dice, si no me preguntan lo sé, pero si me preguntan ya no lo sé. Porque la esponsalidad está relacionada con el amor. Benedicto XVI dice que el amor entre un hombre y una mujer es el arquetipo principal del amor. Tanto es así que cuando Dios ha querido explicar cómo nos ama, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se ha servido de la analogía esponsal y se ha presentado a sí mismo como un esposo amante. Esponsalidad no es sinónimo de conyugalidad y menos de genitalidad. Es más amplio. No hay conyugalidad sin esponsalidad. Pero sí hay conyugalidad, sí que hay esponsalidad que no tiene por qué ser necesariamente conyugalidad. Juan Pablo II lo dice muy claro, diciendo que el matrimonio es la primera dimensión y la fundamental de la comunión de personas, pero que no es la única. Y eso tiene que ver porque bueno, yo tenía una reflexión que es muy frecuente de pensar que la sexualidad es una dimensión estricta y exclusivamente corpórea y los inconvenientes que tiene. Y termino hablando de la complementariedad, en la que parece necesario presentar nuevas hipótesis. Esto es muy largo y aquí no se puede decir casi nada. Es decir, ¿qué diferencia hay entre reciprocidad y complementariedad? Lo único que quería decir es que a veces hay ciertos prejuicios para utilizar el término complementariedad, porque parece que remite necesariamente al andrógino, pues un ser único que luego es dividido en dos. Y bueno, no necesariamente es así. Yo si entiendo un poco a Juan Pablo II, me parece que Juan Pablo II el planteamiento que tiene es justamente al contrario, que no es un uno partido en dos, sino dos enteros que se hacen uno. La división es justamente al contrario. Entonces, el horizonte que se abre desde plantear el asunto al revés, pues es mucho más grande. No es el varón y la mujer, el esposo y la esposa no son una unidad partida, sino dos unidades personales, cada una con su propia identidad, que son capaces, porque están relacionalmente colocados uno frente al otro, de construir una unidad de orden superior. Y en eso
en esa unidad de orden superior es cuando se da una imagen más perfecta de Dios, porque si Dios es uno y trino, el ser humano inicialmente, y donde se renueva el misterio de la creación, es en la unidad de los dos. Esto hay que explicarlo más deprisa, más despacio, pero no da tiempo. Que la complementariedad sea ontológica y no solo psicológica y biológica, quiere decir, para empezar, para terminar, mejor dicho, que sin mujer no habría varón y sin varón no habría mujer. Solo seríamos seres humanos asexuados. Del mismo modo que dice Julián Marías, ese pensador que os he dicho, que las manos, el ser derecha o el ser izquierda, le viene a una de la otra. Porque si solo tuviéramos derechas, no habría derechas, solamente habría manos. Si no habría varones y mujeres, pues no habría ni varones ni mujeres, habría hombres asexuados. El tan oscuro pasaje de la costilla de Adán, en el más hondo significado, podría estar revelando la relación de origen entre ambos que les hace diferentes con una diferencia similar a la divina. En Dios la única diferencia que hay es la diferencia de personas. En todo lo demás en Dios es igual. Y la diferencia entre las personas está en una relación de origen. En Dios hay dos relaciones de origen, la filiación y la otra, que se llama procesión. Pues bien, teniendo en cuenta que Eva no es hija de Adán, y en esto está conforme todos, hasta San Agustín, Santo Tomás y todos, en esto nadie lo niega, Eva no es hija de Adán. Por lo que parece que ese pasaje oscuro podría estar diciendo, con la parábola del sueño de la costilla, que en fin han tenido interpretaciones hasta la saciedad, es que Dios hace proceder a la mujer del varón, siendo por tanto, por obra de Dios, el varón principio, no causa de la mujer. Por tanto, el arcaico y mítico segundo pasaje de la creación, leído a la luz del primero, como lo propone Karol Wojtyła, y en el que él ha profundizado con una originalidad sin precedentes, bien podría estar revelando que la diferencia entre varón y mujer es una imagen de una de las procesiones divinas y que las configura como personas relacionalmente distintas, persona masculina y persona masculina. Esta sí que podría ser una buena explicación de la complementariedad ontológica. Muchas gracias.